Buenas tardes, nosotros somos el equipo de hidráulica y estamos aquí con el Inge Juan de Dios Rodríguez. Vamos a hablar sobre la problemática de de las fugas en las presas. Inge, tenemos unas cuantas soluciones. Dígame, ¿considera que es buena la idea el uso de geomembranas en los taludes de la presa para la impermeabilización de esta? Bueno, primero que nada, buenos días. Me comenta su compañero, mi nombre es Juan Luis Rodríguez. Contestando tu pregunta, sí es buena idea usar las geomembranas. No nada más en los taludes. Hay, por ejemplo, aquí en la región tenemos una dependencia de gobierno, se llama Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONAZA, y ellos comúnmente utilizan las geomembranas se llaman como tipo ollas de agua en zonas rurales. Entonces, ellos hacen lo que es una especie de pozo, donde cerca de un cauce, y utilizan las geomembranas para cubrir todo ese pozo, tanto taludes como la parte inferior, todo el pozo, y ahí eso lo utilizan para almacenamiento y con eso ayudan a las comunidades que carecen de agua, que batallan un poquito con el agua potable. Pues ahí, pues sí, en general sí es buena idea usar las geomembranas. Ok, entonces puede decir que no solo las geomembranas no se limitan a los taludes. Muy interesante, la verdad. Exacto. Ujú. Sí, 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 no solo los taludes, así es. Y pasando con la segunda pregunta, ¿usted considera que la impermeabilización de los taludes aguas arriba mediante geocompuestos de bentonita o conoce de primera mano la técnica? Geomembranas de bentonita. Bueno, son geomembranas sintéticas. Pues sí se pueden utilizar geomembranas sintéticas de tres tipos. Hay de tres tipos. Hay uno que se llama Tibelón, PVC, que es un geocompuesto, y existen otros dos que son polietileno tanto de alta densidad y el otro es de baja densidad. Entonces, pues son usadas comúnmente para rehabilitación de presas con problemas de filtración y se pueden, pues es lo que se puede utilizar. Entonces, pues sí, la bentonita en general sí, es buena opción también. Bueno, empezando la tercera pregunta sería, otra alternativa que encontramos es la ejecución de una pantalla continua impermeable para presas. ¿Es usada actualmente? Sí, son usadas actualmente, pero se utilizan más para las ataguías, ¿sí? El cuerpo de la ataguía. Son estructuras provisionales para el desvío del agua del cauce para la construcción en sí de la presa. Entonces, estas son desplantadas en lo que es el aluvión, que viene siendo el material de arrastre del propio río. Entonces, puede ser gravas, arenas, limos. Entonces, utilizan ese tipo de pantallas continuas para impermeabilizar la parte de la taguilla, pues. Entonces, estos se desplantan, haz cuenta que meten la pantalla continua hasta desplantarse con un material ya rocoso, roca firme, y protege, pues te permite ayudar a que se impermeabilice un poco más el cauce de la taguilla, pues el cuerpo de la taguilla en general. Ok, la cuatro es, sabemos que existe una técnica de ejecución de pantallas de inyección de cemento. Es usada en Europa, pero ¿aquí se usa o qué otra alternativa aquí hay parecida a esta? Mm, ok. Pues sí, sí es usada, pero son más para casos especiales. Ya cuando son las inyecciones de concreto morteros, están regularmente en roca para ejecución de pantallas impermeables para reducir las filtraciones, pero ya más en el subsuelo, ¿sí? No tanto como
en la presa, en la cortina como tal, sino ya para impermeabilizar la parte del subsuelo. Entonces, pues sí, también aquí se utiliza esa inyección de concreto o de mortero como tal. Ok, buenos días. Bueno, la siguiente pregunta es, bueno, nosotros sabemos que existe la alternativa que es una ejecución de pantallas de inyección con resina, pero también hemos visto que dicen que no es muy eficaz. ¿Usted ha trabajado alguna vez con esta técnica o qué podría decir de esta? No me ha tocado ver la inyección de resina, pero sí es usada, sí es usada, nada más que es muy costosa. Entonces se utiliza para casos muy específicos, problemas puntuales de filtración. Pero en general, digo, no me ha tocado ver cómo funciona, pero sí sé que es utilizada. Ok, entonces ya planteadas las alternativas que vimos, ¿usted conoce alguna otra técnica para la solución de esta problemática en las presas o algún trabajo que haya hecho relacionado que nos quiera compartir, una experiencia? Que pues, bueno, como tal, lo mejor es tener un buen control en el proceso constructivo, ¿sí? Entonces se puede llevar un control de las juntas de construcción a la hora de colocar el concreto. Entonces se pueden utilizar bandas de PVC, que es como un sello entre las juntas, ¿no? Entonces, las juntas, entre juntas de bloques continuos de concreto, ¿sí? Pues para el diseño de las pantallas en el subsuelo, pues contar con información geológica, requerimos una buena diagnóstico previo a la construcción para poder detectar formaciones rocosas. Con eso ya puedes llegar a detectar fallas o discontinuidades que pueden facilitar la circulación del agua en el subsuelo. Entonces, este, pues, básicamente es eso, no sé qué más te puedo comentar. Bueno, profe, Inge, disculpe, tomando en cuenta que esta se nota es una problemática que sí es muy extensa, ¿qué herramientas se usan en la ingeniería hidráulica, ya sea para este tipo de casos o para otros? Bueno, en general, en la ingeniería hidráulica, pues bueno, como dices, es ingeniería hidráulica, en general es para el dimensionamiento de la estructura. Entonces, ya para lo que es este tipo de problemáticas, ya se requieren más ingenieros, geólogos, que son los que hacen, ¿cómo se llama? Los estudios del suelo para detectar, como les comentaba anteriormente, pues ya toda la formación rocosa. Ellos hacen las perforaciones y detectan las capas que conforman el suelo donde se va a desplantar la estructura, la cortina. Y entonces, pues bueno, no sé, ahí te quedaría mal en cuanto al uso de herramientas que ellos necesitan o utilizan para llegar a este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, en cuanto a ingeniería hidráulica, pues te digo, ya hay muchos software que se utilizan para el dimensionamiento de las cortinas, modelación de cauces, todo ese tipo de cosas. Bueno, la siguiente sería, ¿qué otra problemática es la más común aparte de la que ya hablamos anteriormente? Problemáticas. Bueno, aquí, por ejemplo, bueno, te daré un ejemplo aquí cerca aquí en Nuevo León. Me ha tocado estar, por ejemplo, en bordos que construyen los rancheros, digamos. La gente que tiene sus terrenos, sobre todo en zonas, bueno, en general al norte y al sur me ha tocado, perdón. Entonces, me ha tocado ver que tienen de entrada un mal proceso constructivo, que nada más van y acumulan el material y con eso ya quieren hacer una presa, digamos, de tierra para ellos, para estar ahí, para su riego, para sus animales como abrevadero.
Entonces, en general es un mal proceso constructivo, nada más ellos, a como se les da a entender, empiezan a acumular el material sin hacer una buena compactación, sin llegar a un desplante donde esté un material firme, una roca. Entonces, pues la problemática es esa, que ya cuando llega un agua, una lluvia fuerte, se les empieza a deslavar su bordo y obviamente también pues, no tienen una estructura de un vertedor, una estructura de rebose que permita el desagüe adecuado en cuanto venga una lluvia fuerte, ¿no? Y de manera general también se puede, pues hay muchos factores, como también hay animales que llegan y pueden hacer sus madrigueras en los bordos, y eso también puede empezar a generar problemáticas en el talud, en general en todo en el bordo de la presa, ¿no? Ok, bueno, ya casi para finalizar, quisiéramos saber cómo pues, un ingeniero trabaja una problemática en general, o sea, el equipo de trabajo con el que cuentas y requiere de otras ingenierías en otras áreas, especialidades, vaya, y a lo mejor cuál es la forma de los criterios que siguen para plantear soluciones, las normativas de, por ejemplo, ambientales o cosas así. En general, cómo sería un trabajo y una problemática. Un trabajo, ok. Pues sí, eso es, para llegar al diseño de una presa es un trabajo multidisciplinario. Entonces, primero, pues tendríamos que ver una zona donde haya un buen drenaje, un río, un arroyo, donde se pretenda la construcción de una presa. Entonces, ahí parte, por ejemplo, el ingeniero civil haciendo un análisis. Primero necesitamos una topografía. Nos entra un ingeniero especialista en topografía. Ya sea hay ingenieros especiales, ingenieros topógrafos o ingenieros civiles que también trabajan la topografía. Entonces, se genera la topografía, se busca un punto este, donde por lo regular buscamos un punto encañonado donde la cortina sea lo más, digamos, pequeña posible, donde se pueda y nos permita almacenar la mayor cantidad de agua. Entonces se hace un análisis primero hidrológico, que igual lo puede hacer un ingeniero civil, o también existen ingenieros hidrólogos. Se hace el análisis eh, hidrológico, el hidráulico para el diseño, para ver cuál es la altura que se le debe dar a la cortina, la longitud, cuál es el volumen de almacenamiento que vamos a manejar de la cortina, todas las estructuras hidráulicas que llevan ahí la cortina, las obras de toma, o las obras de desvío, el vertedor donde vamos a estar controlando las avenidas máximas. Ya posteriormente, como les decía anteriormente, llega un ingeniero, los ingenieros geólogos son los que tienen que hacer todos los análisis del subsuelo, ver cómo está compuesto el subsuelo en el sitio donde se pretende desplantar la cortina. Obviamente tenemos que llegar a un material rocoso para desplantarla y además pues buscar, como les comenté, si hay agrietamientos o algo posibles, filtraciones que se le van a dar, que pueda tener ahí la zona donde se va a desplantar la cortina. Una vez que se tiene eso, pues ya pasa a lo que es un ingeniero especialista, un ingeniero estructurista, y es el que hace el planteamiento del diseño de la cortina, y ya pues hay cortinas de diferentes tipos. Entran también los ingenieros, un ingeniero que sepa de geología, perdón, de geotecnia también, que ayuda ahí para el diseño de la cortina. Entonces, pues hay diferentes cortinas, puede ser concreto, hidráulico, puede ser un concreto compactado con rodillo, puede ser bordos de tierra con un corazón impermeable,
etcétera, o sea, de gaviones, puede existir también porquines de gaviones. Entonces, pues ahí son las disciplinas que son involucradas dentro de lo que es el diseño de una presa, ¿no? Entonces podría decir que para la ingeniería hidráulica sí tienen mucho que ver las demás ramas, se conjuegan mucho. Sí, es algo, bueno, en específico para lo que estamos hablando de presas, sí hay mucha interacción con otras disciplinas. En general, para lo que es lo que me comentas de hidráulica, pues, se utiliza para el dimensionamiento general de la estructura, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya para todo lo demás se requiere este, ingenieros especialistas en otras cosas, ¿no? En otras disciplinas. Ok, Inge, pues eso sería todo. De nuevo, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues de mis compañeros también, muchas gracias por tu parte. No, ¿de qué? Pues para eso estamos aquí, si con algo más, con toda confianza, pueden echar una llamada. Muchas gracias, Inge. Gracias, Inge, que tenga buen día.